Hola amigos, mi nombre es José Antonio García Rivas. Estoy compartiendo con ustedes la síntesis hablada del libro de bioenergética del doctor Alexander Lowen. El último capítulo que grabé fue el capítulo 3, pero el capítulo 4 y 5, como son más técnicos, habla de la caracterología, los diferentes caracteres que se forman en las tensiones psicológicas corporales. Y el capítulo 5 que habla de... El tema del capítulo 5 fue el placer, la orientación primaria. Y ahora vamos a hablar del capítulo 6 que dice la realidad, una orientación secundaria. Bueno, empezamos con este párrafo como semilla para el tema. Dice, aunque lo que inicialmente se enfoca es la realidad, yo diría que es una orientación secundaria, dice el autor, pero solo es secundaria a nivel del tiempo. Es decir, la orientación de la persona en realidad se desarrolla gradualmente al ir pasando la edad adulta, mientras que la orientación hacia el placer existe desde el comienzo de la vida. Lo bien que el individuo esté orientado en la realidad determinará la eficiencia de sus acciones en búsqueda del placer, lo cual es medio irónico porque cuando el individuo está bloqueado de poder encontrar el placer, este pierde sentido de la realidad. Entonces, por lo tanto, si el individuo está bien orientado en la realidad, tendrá una mejor eficiencia en sus acciones en la búsqueda del placer, es decir, de hacer contacto. Dice, no me cabe en la cabeza que una persona carente de realismo en su vida sea capaz de alcanzar el placer, la satisfacción y la realización que tan vehementemente desea. Aquí el autor se hace dos preguntas. ¿Qué es la realidad? Y cómo el individuo es realista o no en su forma de ver la vida. O sea, cuando uno observa el comportamiento de una persona, podemos ver si está logrando sus objetivos en una forma realista. De otra forma, está desperdiciando el tiempo porque no logra lo que quiere, pero está en una especie de ilusión. Dice, afortunadamente el individuo que viene en busca de tratamiento terapéutico reconoce que tiene problemas, que por algún motivo su vida no se ha desarrollado como él esperaba. Esto tiene que ver con el motivo de consulta, ¿no? Cuando llega una persona con el terapeuta y le dice, ¿sabes qué? Me siento triste porque me engañó mi pareja, ¿no? Sea mujer o hombre. Dice, aquí el autor habla del ejemplo de una señora que se acerca al consultorio y le dice que está triste porque su esposo la engañó y ella no lo puede creer, está decepcionada y ella se describe a sí misma, dice, ¿cómo puede ser posible que me haya engañado a mí si yo soy, dice, una esposa pequeñita y perfecta? Y el autor dice que literalmente ella era pequeña, ¿no? Ella cómo se ve y cómo se refleja. Está un poquito complejo de comprender esto, pero aquí el autor dice que la ilusión que ella tenía de sí misma era lo que le está causando esta depresión. Dice, su convicción de que un hombre estuviese agradecido a su esposa por ayudarle a triunfar no está fundada en la realidad, porque el efecto de una actitud de este tipo es negar al hombre y castrarlo. Ustedes hagan sus propias conclusiones ahí. Dice, el desplome de las ilusiones siempre se traduce en depresión, la cual ofrece a la persona la oportunidad de descubrir sus ilusiones y rectificar su manera de pensar y su proceder, afianzándola sobre un fundamento más sólido o más real. Entonces ya nos estamos dando cuenta por qué este capítulo se llama La realidad, una orientación secundaria. Porque es la formación de ilusiones, ¿no? Cuando dices, ay, me desilusioné. Quiere decir que la realidad no corresponde con lo que nosotros creíamos y eso nos causa depresión. Sigamos. Vamos a hablar de esta idea. Dice, la gente se marca metas irreales y luego
asume un estado constante de desesperación en su afán por alcanzarlas. Entonces, el proponerse ideas irreales como personas basadas en una ilusión de la cabeza, pues sí es una receta para vivir en constante frustración y decepcionados de la vida. Dice, constante desesperación en su afán por alcanzarlas. ¿Ok? Vamos a leer esta idea. Dice, el que experimenta un sentido de rechazo cuando es niño, expresará el futuro como prometedor de aceptación y aprobación de sí mismo. Si de niño luchó contra un sentimiento de impotencia e incapacidad, su mente compensará de manera natural este insulto a su ego con una imagen del futuro en que se vea poderoso y dominante. Esto está muy interesante. Tiene mucho que ver con la dualidad dentro de un ser, ¿no? La meta es la unidad, la verdad y la realidad de la vida. Pero la ilusión, aquello que no es verdadero, que tiene una mezcla de verdadero y falso, aquello que tiene mezclas de cosas contrarias como fuerte, débil, luz, oscuridad, que viven dentro de nosotros, es lo que realmente nos lastima y nos hace daño. Porque dice, el niño que sintió rechazo expresará en el futuro dice, expresará el futuro prometedor de aceptación y aprobación. Quiere decir, ok, siento rechazo y ahora tengo una reacción opuesta y ahora quiero que mi futuro sea de aceptación y aprobación porque fui rechazado de niño. Entonces el individuo tiende a hacer exactamente lo contrario, pero en su mente, o sea, la ilusión, ¿no? Se imagina siendo aceptado y aprobado, pero solamente aquí arriba. Dice, si de niño luchó contra un sentimiento de impotencia e incapacidad, su mente compensará de manera natural este insulto y a su ego con una imagen del futuro que se vea poderoso y dominante. La mente trata de volver al revés las fantasías y los sueños. La mente lo vuelve al revés en fantasías y sueños. Interesante, ¿no? Dice, ahora, aquí es donde nacen o tienen su fuente la mayoría de los caracteres que se forman en las tensiones crónicas en bioenergética. Dice, la importancia de este párrafo, o lo que acabo de leer sobre la dualidad, la importancia de este párrafo consiste en que extiende el papel de la ilusión a todos los tipos de carácter. Cada una de estas estructuras deriva de experiencias de la niñez que han debilitado hasta cierto grado los sentimientos de seguridad y autoaceptación. Cuanto más grave sea el trauma, mayor será la inversión de energía que se haga en la imagen o en la ilusión. Y ahora, bueno, la inversión de energía en una ilusión es energía gastada porque está basada en algo que no es real, no es tangible. Entonces hay un gran desperdicio de vida cuando uno vive en una ilusión. Dice, vamos a ver esta idea. Por lo tanto, el individuo se encuentra obstaculizado para enfrentarse con la realidad de su situación. Déjame ir por agua porque se me empieza a secar la boca. Regreso en un segundo. Ok, amigos, ya regresé. Yo fui por mi agüita. Estábamos hablando de la diferencia entre realidad e ilusión psicológicas. Bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando cómo la ilusión es la fuente y el poder de las diferentes psicopatologías o caracteres en la bioenergética. El primer carácter que se clasifica dentro de la bioenergética es el carácter esquizoide. Ok. El carácter esquizoide es nombrado así por la separación del ego con el cuerpo. Esquizo quiere decir separación, división, fractura. Dice, el esquizoide se siente rechazado como ser humano.
Su reacción a este tipo de rechazo consiste en verse en sí mismo como superior. Su frase es: necesito demostrar que soy especial. Luego la siguiente clasificación es el carácter oral. Dice, el trauma de esta personalidad es la pérdida del derecho a necesitar, el estado resultante de la irrealización de su cuerpo. El carácter oral se le dice oral por el instinto de un organismo, de un ser humano, de chupar o mamar de su mamá cuando era chico. Pero esta necesidad no es atendida, no es satisfecha, perdón. Dice, en consecuencia, la ilusión se desarrolla como compensación, es una imagen de estar pletórico, lleno de energía y sentimiento que derrocha pródigamente, es decir, es la dualidad, ¿no? O sea, no pude satisfacer mi necesidad oral cuando era yo niño, entonces de adulto tengo una contraposición a esa sensación de no poder satisfacer mi placer oral. Dice, ahora el adulto desarrolla una imagen un tanto falsa de estar pletórico y lleno de energía y sentimiento que derrocha pródigamente. Como el carácter oral se exalta, cosa típica de esta estructura, se exterioriza en la ilusión. Dice, la exaltación no es más sólida que la imagen, que no se puede mantener el carácter oral porque no tiene la energía necesaria. Ambas se desploman y terminan en uno de sus estados depresivos, que también son típicos de esta estructura. Interesante, ¿no? En esa estructura va de estar muy contento a estar triste. Dice, no se puede solucionar la realidad a través de una ilusión o una mentira. Interesante. Siguiente carácter es el carácter psicopático. Dice, tiene una ilusión sobre el poder, cree que lo posee en secreto. El psicopático, ¿no? Es el que quiere controlar, el que se violenta, dice. Y que es sumamente importante. Esta ilusión es la compensación que tiene por la experiencia de haber sido impotente y débil. Un niño al que se le sobajó, a un niño que se le humilló y se le trataba como alguien inferior, pues resulta en un carácter opuesto, ¿no? Extremadamente quiere ser muy poderoso y es violento, dice, de una imagen, de una experiencia infantil de impotencia y debilidad en manos de un progenitor seductor. Aquí es interesante mencionar aquí cabe la frase de víctima de víctimas, porque estas clasificaciones de carácter también producen las mismas, no las mismas, pero se mueven dentro de esa atmósfera de psicopatologías. Si un padre, por ejemplo, si un padre es psicopático, pues va a producir niños con un problema oral. Dice, por la experiencia de haber sido impotente y débil en manos de un progenitor seductor y entremetido. Dice, su poder real de la imagen de que sí mismo tiene como persona de poder. En consecuencia, no lo utilizará constructivamente, sino para acentuar más su imagen. Es un ego supercrecido y desasociado de la parte de abajo del individuo. Ahora vamos al carácter masoquista, que inconscientemente le gusta sufrir. De hecho, acomoda las cosas para que lo hagan sufrir. Dice, todos los masoquistas se sienten inferiores. Fueron humillados o ridiculizados. Discúlpeme si a veces me trabo en la lectura. Tengo una copia no muy buena del libro y se ve un poco borroso. Dice, o ridiculizados de niños, pero por dentro se creen superiores a los demás. Ahí está la ilusión, la superioridad. Confirman en esta imagen sentimientos de desdén para el terapeuta. Fíjense, para el terapeuta, hay que tener cuidado con estos. Para su jefe y para cualquiera que en la realidad ocupe una posición superior a la suya. Entonces, si el paciente con este carácter masoquista ve al terapeuta como una autoridad,
pues puede ser un bloqueo o una interferencia en el tratamiento. Hay que tener buen dominio de estos caracteres, dice esta idea. Uno de los motivos por que sea tan difícil tratar este problema es que el paciente tiene una estructura de carácter que no permite que el tratamiento salga bien. El éxito de la terapia demostraría que el terapeuta es mejor, más competente que él, lo cual pues, es una paradoja, es un dilema. Esta ilusión explica en parte por qué el masoquista vierte tanta energía en su fracaso. Ahora vamos a hablar del carácter rígido. Carácter rígido pues es el carácter con un problema de orgullo, ¿no? Yo puedo solo, yo soy, no necesito. Es una pared de orgullo, dice. Esta estructura surge del rechazo del cariño del pequeño por uno de sus progenitores. El niño experimentó de antaño una sensación de traición y desvío. Para defenderse se rodeó de una armadura, cosa que pues ya es un bloqueo interno, y se puso en guardia contra la expresión demasiado manifiesta de su amor, por temor a ser traicionado. Dice, su corazón está abierto al amor, pero su comunicación está velada, no se exterioriza. Permítame un segundo. Ya regresé. Bueno, estamos hablando del carácter rígido. Aquí hay una idea interesante, dice, aunque no he recapacitado a fondo sobre ello, de pronto debo decir que así lo creo, dice, tiene que haber algún valor, algún fondo de verdad o realidad en todas las ilusiones, que nos ayude a comprender por qué se aferra el individuo tan tenazmente a ellas. He aquí unos cuantos ejemplos, dice. Dice, hay algo de verdad en la imagen que abriga el esquizoide de ser algo especial y distinto a los demás. Algunos han llegado a ser realmente algo especial y sobresalientes en su vida. Dice, el genio no está lejos de la locura. Como todos sabemos perfectamente, su padre tuvo relación con ser algo especial para ella, pregunta el autor. Dice, el carácter oral es un pródigo, pero desgraciadamente tiene poco que dar. Por eso podemos ver en su ilusión que su ilusión se basa en algo emocional, no en la conducta. En el mundo de los adultos, esta idea está muy importante, escuchen esto, dice, el mundo de los adultos, solo la conducta tiene valor real. Dice, la conducta, cómo nos conducimos, lo que realmente hacemos o decimos es lo que últimamente es la realidad. Dice, el psicópata tenía algo que carecía su padre o su madre. Aquí hablo de las víctimas, ¿no? Esta otra idea dice, cuando otra persona depende absolutamente de ti, tu sumisión a esa situación puede tener algo noble. Es decir, en estos caracteres, pues hay, estas personas, pues sí, a veces existe la manipulación, dar una cara que no es para manipular y tratar de obtener esa ilusión que nunca se logra, ¿no? Estos son básicamente el gran problema de la ilusión en la psicología. Dice, el peligro que tiene la ilusión o imagen irreal es que ciega al sujeto de la visión de la realidad. Pues sí, ¿no? Es como habla de la señora que va a quejarse o va con el terapeuta y le dice, oye, estoy triste porque mi esposo me engañó. Dice, yo creía que siendo una mujercita perfecta y atendiéndolo y siendo la mujer más maravillosa para él, él me iba a ser fiel. Pero aquí, cuando ya ves una ilusión en el individuo, ya te está diciendo que esa ilusión es un velo. Traen un cubrebocas psicológico en los ojos, no pueden ver la realidad de las cosas. Entonces, aunque ella diga yo lo trataba bien y me llevaba bien con mi esposo y era yo su mujer perfecta, si ya vemos que la persona trae una ilusión, muy seguramente la persona no puede ver la realidad en la que verdaderamente está su relación con los otros. Ahora,
Bueno, pues ese es el final de este tema, amigos. Vamos al siguiente subtema en el siguiente video, que se llama los colgados. Es decir, cuando alguien está colgado no tiene los pies sobre la tierra.